Muchos años hemos promovido este tipo de conferencias en esta Casa de Cultura. De 1825 a 2025 son 200 años. Por eso el cartel es muy explícito: bicentenario del puerto de Minatitlán. Mil gracias por estar con nosotros. Para ahondar un poco más en la historia, don Renato trajo toda su producción impresa, está a la salida, para poder adquirirla y saber más de la historia de Minatitlán. Por otro lado, también los amigos de la confitería están ofreciendo libros de interés general. Y a ustedes no queda más que agradecerles esta tarde friolenta, pero estamos dispuestos a que se queden con un buen sabor de boca. Con ustedes, nuestro cronista oficial, el contador Renato Palemón Vázquez Arroyo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Miren, ahorita traigo una mala noticia. Ya ven que Donald Trump está poniendo reglas. Nos acaba de prohibir los tamales, el champurrado. O sea, se cancela la Candelaria. Eso es un historieta, un poquito de mal gusto, pero en fin. Mire, la invitación que hace Casa de Cultura y también el patronato pro bicentenario de Minatitlán, porque no solamente vamos a celebrar este año el bicentenario del puerto, sino el próximo año vamos a celebrar 200 años de la fundación de nuestro pueblo. Entonces, a nombre de los dos organismos, le doy la bienvenida. La historia es milagro, magia y mito. Los que tienen la costumbre de leer van a entender precisamente el significado de esta frase, porque la historia puede interpretarse, analizarse, visualizarse de muchas maneras y muy distintas. Entonces podría ser que es un milagro porque nos encontramos información nueva, información que no creíamos que existía. Magia porque nos transporta, nos hace revivir acontecimientos pasados. Y mito porque de la historia también podemos hacer una leyenda, anécdotas y cuentos, leyendas que no terminan. Esta fotografía más bien fue tomada por un fotógrafo apellidado Chaza, pero coincidencia, y esto sucede muy a menudo, alguien se apropia de la autoría de la fotografía. Nosotros en Casa de Cultura hemos promovido que no se haga eso, porque le están quitando el mérito a una persona que tuvo la oportunidad de tomar una imagen que va a perdurar o que está perdurando en el tiempo. La plática precisamente versa sobre el bicentenario del puerto de Minatitlán. Llegaron en un tiempo del siglo pasado, siglo XX, pero también se fueron. Como se fueron también las embarcaciones que vinieron por maderas, por productos vegetales, por frutas, y una añoranza. Todo lo que hemos vivido, lo que se ha vivido, empezó en el agua, empezó en el mar. Las comunicaciones primeras fueron en veredas, después en embarcaciones, canoas, hechas a base de troncos, y esa era la comunicación habitual.
Miren, nuestra región tiene una larga historia. Es una de la primera civilización de Mesoamérica. Según los arqueólogos, según antropólogos e historiadores, tiene una antigüedad de 4.000 años, 2.000 años antes de nuestra era. Es una civilización que abarcó todas las actividades, desde el comercio, industria, conocimiento filosófico, la brújula, vestuario, comercio, industria, que tiene que ampliarse su estudio porque es prodigiosa y es madre de muchas culturas que le procedieron después. Y pasa de que los olmecas aparecieron hace 4.000 años y según desaparecieron antes de los 100 años de la era anterior, y de la era anterior de los 100 años antes de Cristo hacia 1492, que llega Cristóbal Colón, la historia de la región y del mundo es dispersa. Las investigaciones se están eslabonando, se están conectando, a veces con divergencias muy profundas, pero se está estableciendo una cronología y un relato que puede ser coherente, que nos permita llegar hasta que llega Cristóbal Colón a lo que es América. Cristóbal Colón llega y hay testimonios de su bitácora marina y de Pedro Mártir. Son las dos personas que dejan testimonio del primer viaje. Ya después vendrían cronistas, testimonios diversos, pero eso nos permite ir haciendo una relación de hechos históricos que algunos interpretan de una manera y otros le dan otro matiz. Pero vamos haciendo una historia más o menos coherente. Cortés vendría los españoles empiezan a navegar hacia el continente de Santo Domingo y de Cuba y van encontrando que Cortés, por ejemplo, hay varios navegantes, pero el que más nos acerca a nuestra región es Hernán Cortés. Hernán Cortés llega a la península de Yucatán, rescata a Jerónimo de Aguilar, que 7 o 9 años anteriores había naufragado junto con Gonzalo Guerrero. Les ofrece que se agreguen a su tripulación y a su ejército. Gonzalo Guerrero se niega porque ya tenía criaturas como una de las indígenas mayas, se había tatuado, tenía incrustaciones en su piel, pero Jerónimo de Aguilar, que según se sabe fue un religioso, él se vino junto con Cortés y precisamente llegan a Tabasco, después de pasar por Yucatán, pelean con los tabasqueños, con los Huimagueyo, en Centla, y en Centla el cacique le obsequia 20 doncellas que le sirviera a la gente que venía con Hernán Cortés, porque se extrañaban que no había personas que los asistieran en sus necesidades. Lo primero que hace la avanzada de Cortés es bautizar a esas 20 doncellas. Pero no crean que por buenas gentes. Lo bautizan porque el Papa había prohibido todo trato carnal con los no creyentes. Entonces, pues,
venían de alta mar, venían de excursiones, y las bautizan y las regala, las asigna a su general y a la gente de confianza. Y precisamente el 14 de marzo de 1519 en Centla, entre las 20 doncellas, va una joven de 17 años llamada Malitzin, que por corrupción le ponen, la nombran Malinche, pero el nombre no lo usa ella. Ella, al ser bautizada, la nombran Marina, pero quien adquiere el nombre de Malinche es Hernán Cortés. Es el señor Malinche, y con ese nombre los indígenas lo conocen en su trayectoria hacia la conquista de México. En un jueves 22 de abril de 1519, que no tendría nada de especial que fuera jueves, pero que por coincidencia fue un jueves santo. Llega a las playas de Chachihueca, Hernán Cortés no desembarca, desembarcaría al día siguiente, que es el día de la crucifixión de Jesús, y la cual le llamarían la cruz verdadera o la vera cruz. El sábado recibe al cacique de Cotastla, el domingo se celebra la primera misa en lo que es lo que iba a ser la Nueva España, y ahí empieza un peregrinar militar para conquistar la gran Tenochtitlán, que consuma en un periodo de no mayor de 2 años, 1519 por agosto de 1521, totalmente conquistada los territorios que iban a ser de la Nueva España. ¿Por qué lo logró? Porque Jerónimo de Aguilar, que fue rescatado en la península de Yucatán, y Malinche le sirvieron de lengua, o sea, de traductores. Jerónimo de Aguilar dominaba el español y el maya, porque 9 años que estuvo en la península aprendió perfectamente bien el maya. Malinche hablaba náhuatl y maya. Náhuatl, ¿por qué? Porque, según se dice, era de Painala, que muchos dicen que no existió. Hay un plano de 1521 donde se ubica el pueblo de Acayuca, al sur Oluta, y a la misma distancia entre Acayuca y Oluta el pueblo de Painala. Quizás no ha habido suficiente interés en localizar, o no hay evidencias o vestigios arqueológicos. Pero cuando llegan a Veracruz, observa Jerónimo de Aguilar que Malinche o Marina hablaba con los nativos, los entendía perfectamente bien. Malinche había sido vendida de nuestra región donde se hablaba el náhuatl a Tabasco, donde se hablaba el maya, de tal manera que dominaban los 2 idiomas. Cuando Jerónimo de Aguilar se dirige a ella en maya, ella le contesta en maya. Y eso sirve para que Jerónimo de Aguilar le obtenga información de Marina y se la pase a Hernán Cortés y logra entender lo que está pasando, o por lo menos de lo que ella sabía. Por eso dicen que Malinche o Marina fue la llave para que se pudiera lograr en tan poco tiempo la conquista de la gran Tenochtitlán. Bien, pasarían los 2 años, 1521, Hernán Cortés envía a la provincia de Coatzacoalcos
a Diego de Ordaz, que viene en son de paz, obtiene de los nativos el beneplácito para que instalase el poblado que deseara. No lo hizo porque vio que había simpatía hacia ellos, pero independientemente había un conflicto entre españoles y tuvo que retirarse para combatir a los que pretendían quitar a Hernán Cortés. Esa es otra historia. Bien, al 1522, o sea, el año siguiente que logró la dominación de la Gran Tenochtitlán, en 1522 Hernán Cortés mandaría a Gonzalo de Sandoval a conquistar, más bien a establecer población en la provincia de Coatzacoalcos, pero encuentra resistencia. Ya no había ese beneplácito, esa alegría, esa simpatía por recibirlos. Gonzalo de Sandoval atraviesa el río Coatzacoalcos. Se dice que tuvieron que unir varias canoas para que los caballos pudieran pasar. Esa es parte de la historia. Pero también los que saben de los animales saben que los caballos y el vacuno de alguna manera atraviesan los ríos y no se ahogan, salvo que haya una corriente totalmente fuerte, ¿no? Y llega con 80 soldados de a caballo y 2000 indígenas que eran sus aliados. Y ese día, el 10 de octubre, el 10 de junio de 1522, relata Hernán Cortés en su cuarta carta de relación, Bernal Díaz del Castillo, Francisco de López y Gómara, que Gonzalo de Sandoval establece el pueblo la Villa del Espíritu Santo, que después, cosa rara, le agregan, o ya más bien, está al revés, se le identifica con el nombre de Coatzacoalco. Ahí habría varias preguntas: si el pueblo ya existía o realmente crean o fundan la Villa del Espíritu Santo y después le agregarían el nombre de Coatzacoalcos. Pero raro, porque el río ya se llamaba Coatzacoalcos en honor al Quetzalcóatl. Bien. Y esa villa tiene una duración de 137 años. Se funda en 1522 y desaparece en 1659. Bien, el rey de España pide que se haga un recuento de las condiciones de los territorios conquistados. Casi 60 años después, en 1580, el alcalde mayor, Suero de Canga y Quiñones, junto con los alcaldes locales, elabora una relación geográfica de la provincia de Coatzacoalcos. Y dice que está dicho que esta villa está poblada cerca de un río caudaloso y hondable, el nacimiento del cual es en la sierra de Tepantepec. Tiene 3 brazas de agua en la barra y en tiempo de invierno 3,5. La legua mide 2,5 metros. O sea, aproximada la profundidad el calado del río sería 7,5 metros. Y ya nos acercamos a lo que sería el establecimiento, más bien el funcionamiento de los lugares donde pueden atracar o llegar embarcaciones. 200 años después, el 7 de octubre de 1824,
Tadeo Ortiz de Ayala, el colonizador de la provincia de Coatzacoalcos, reitera o más bien confirma lo dicho por los españoles, que la barra del río Coatzacoalcos es fija constantemente y forma dos freos, o sea, canales. El de la izquierda o del oeste tiene estación, en la estación lluviosa, perdón, ya me segundo. Esto es desde junio hasta enero, que es cuando padecemos los nortes, los huracanes y la lluvia, 3 brazas y media de agua, o sea, 21 pies, aumentándose estos hasta el 23 en plena mar. Cuando se inaugura el puente Antonio Dovalí Jaime, cuando se inaugura ahí se ubicó, bueno. En 2016, el INEGI dice que la profundidad del río alcanza una profundidad de hasta 15 metros y es navegable en 2/3 partes de su curso, cerca de 120 kilómetros. Pero también dice que el río Coatzacoalcos trae agua en abundancia, pero agua irregular, grandiosa por su vastedad. La cuenca del Coatzacoalcos amerita un cauce, pero el río pasa anualmente en su desembocadura suficiente agua como para abastecer a una población de 200 millones de habitantes. Desde luego que el agua no se puede consumir tal como viene en el cauce del río. Estaría desde luego sujeta a un tratamiento, a procesos de saneamiento para ser consumida. En 1580, regresamos, los españoles informan que existen 66 pueblos en la provincia del Coatzacoalcos. En el círculo donde se ubica actualmente nuestro pueblo, existen 3. Uno que se llama Tlacotenco, que casi todos lo identificamos con una palabra que usamos constantemente e identificamos, que sería actualmente Tacoteno. Otra que se llama Tacojalpa. Tacoteno quiere decir a la orilla de las varas. Y Tacojalpa es lo que hoy es la loma del Jagüey, que es arena en medio del río. Y otro pueblo que no se ha localizado, que se llamó Tilzacuaca, que quiere decir en el arroyo del Zapote Negro. Los datos que le estoy dando se refieren a 1522. Para 1580, que se realiza la relación geográfica, de los 66 pueblos, solamente subsistieron 18. Y de los 50,000 habitantes nativos que encontraron los españoles, solamente quedaban 3,000. O sea, una devastación terrible. También Chodri Cambio Quiñones nos relata que en la provincia del Coatzacoalcos se hablaba el náhuatl, el popoluca, el mixteco y el zapoteco. O sea que no es nuevo o nueva nuestra convivencia
con los hermanos del estado de Oaxaca. De la colonia española tenemos la intención de crear un astillero que empezaría en la barra del Coatzacoalcos y terminaría con el río Las Calzadas. Es un proyecto que existe en el Museo Naval de Madrid, pero que no se llevó a, no se realizó, no se hizo. Pero ustedes pueden observar en la parte superior del plano general que ya existía una instalación, y aquí lo vemos marcado con el círculo, y nos encontramos que ese círculo es un aserradero que tenía como finalidad el aprovechamiento de las maderas que se aprovecharon para la construcción y para la exportación. También nos dejaron la colonización en el proyecto del astillero, un fortín en lo que es el actual Coatzacoalcos. Ese fortín estaba ocupado por alrededor entre 12 y 20 soldados que regularmente no recibían su paga, no tenían vestuario, no tenían un armamento muy incipiente, muy simple, y resguardaban la bocana del río Coatzacoalcos. Esa era su misión. Nos dejaron desde 1720 a 1770 la construcción de una sola goleta, Nuestra Señora de Guadalupe. Fue la única embarcación que hicieron en cerca de 50 años. Ahora vamos en 1798, el buque San Lorenzo entra al río Coatzacoalcos y el gobierno estatal lo embarga, porque según las autoridades traía mercancía de contrabando. Después de 2 semanas de investigación, encuentran que la mercancía venía para un comerciante de Chinameca, es liberado, pero se menciona entre los acontecimientos del siglo XVIII. En 1802 a 1804, el rey de España le pide al sabio alemán Alejandro von Humboldt que haga un recorrido por sus pertenencias en lo que es América para saber qué es lo que tiene. Y entre las cosas que hace von Humboldt es una reseña donde menciona que desde la fábrica donde estaba el aserradero se exportaba el tazamo de Tehuantepec, la cochinilla de Oaxaca y la añil de Guatemala, además de pieles, algodón, cacao, una serie de productos que traían de Chiapas, de Tabasco, de varias partes de lo que era la Nueva España. Este hace un recorrido de 2 años y ahí tenemos referencia de que ya existía en lo que es el actual Minatitlán un lugar, pero le llamaban la fábrica, no tendría mayor población. En 1810 ya sabemos, y a veces no sabemos, que estos hombres iniciaron una lucha. Algunos dicen que por los privilegios, otros dicen que por la independencia de nuestro país. Hay que estudiar muy bien los relatos, los testimonios, para forjarse una idea concreta y más o menos apegada a la realidad. Pero en 1823, siendo presidente Mier,
se llama? Manuel Miel Terán, presidente provisional, le pide al Congreso que, entre otros, nombre héroes patrios a Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, a Ignacio Allende, José de Allende y Unzaga, José Mariano Abasolo, Miguel Barragán y Francisco Javier Mina. Los españoles, cuando mandan a su gente a ocupar territorios después de la conquista de la Gran Tenochtitlán, lo hacen para evitar la codicia de nuevos territorios para otras potencias o para otras personalidades de la corona española. El mismo criterio siguió Guadalupe Victoria, porque el país tenía extensiones vastas y despobladas. Entonces Portugal, España, Francia, Inglaterra andaban en busca de conquistar nuevos territorios, y con esa política pretendían que se ocuparan los territorios y desalentar la codicia de su país. Y mandan a Tadeo Ortiz de Ayala, un jalisciense de Mascota, Jalisco, manda a hacer un estudio a la provincia de Coatzacoalcos para ver las posibilidades de establecer colonias. En 1824, ya Tadeo Ortiz de Ayala hace un informe que llama Memoria en borrador, que el comisionado para los reconocimientos del río Coatzacoalcos presenta al Supremo Gobierno de la República Mexicana. Y es un año después, el 7 de octubre de 1824. Eso se lo dirige al gobierno federal y al gobierno del Estado. En la memoria que presenta Tadeo Ortiz de Ayala, le propone al gobierno federal establecer un puerto, una aduana y una capilla católica. Guadalupe Victoria accede, y el 8 de octubre de 1825 expide un decreto donde autoriza la instalación de un puerto y una aduana en el lugar más propicio de la barra del Coatzacoalcos. Precisamente no se instala en la barra del Coatzacoalcos, se instala en lo que era la fábrica, porque era el lugar que tenía población y más cercano al Golfo de México, pero además había una razón principal. En lo que es la barra del Coatzacoalcos no existía población alguna. Lo único que había era el fortín que construyeron los españoles cuando tenían la intención de crear el astillero. El primer presidente de México independiente, don Guadalupe Victoria. Fíjense, para el 26 de diciembre de 1826, movido por una serie de acusaciones, Tadeo Ortiz de Ayala le informa al gobernador del estado de Veracruz que con mis particulares esfuerzos y con mis pequeños auxilios de su economía, su dinero, estoy formando en este sitio de la fábrica, cuyo terreno he comprado por ser propiedad enajenada
y denomino Minápolis, que por órdenes del gobernador del estado Miguel de Barragán, la terminación polis fue sustituida por la aceptación Titlán, cuyo significado es lugar de o en honor a desde el paso de la fábrica. La fábrica también se llamó el paso de la fábrica. Ocurren una serie de sucesos, hay autorizaciones para crear colonias que pide el gobierno, fracasan, las cancelan, pero ya alrededor para llegar al año 1830, el gobierno federal y el gobierno del estado otorgan una concesión a una compañía llamada Jordán y compañía. Esta está autorizada para traer a 500 familias para colonizar lo que es las partes cercanas o aledañas al río Coatzacoalcos. En 1831, en enero de 1831, llega la primera embarcación denominada América o el América. La segunda embarcación se llama Hércules y las dos encallan en la bocana del río Coatzacoalcos. Las dos. La tripulación y los pasajeros tienen que desembarcar en los arenales de la barra hasta que son rescatadas las embarcaciones y pueden. La tragedia acompaña a estas dos embarcaciones. Según los relatos, hay una pareja de franceses que mueren de fiebres y otra mayor de uno de los pasajeros que por no aguantar las inclemencias del tiempo, la humedad, el calor, el insectos, víboras, todo lo que se les ocurra a ustedes, se degüella, se corta la yugular. Tragedia terrible. Logran pasar y esplendorosa naturaleza, generosa. Esa sería una alegoría sobre la misión que tuvieron los tripulantes, los pasajeros de las embarcaciones que se dirigieron a Minatitlán, que ya existía desde 1826. Esta sería su primera visión del pueblo de Minatitlán. Es otra visión de la parte interior, con una característica: ya había cónsules de Estados Unidos y de Francia. Las embarcaciones a nivel internacional iban y venían porque ya se aprovechaba de forma comercial la explotación de la madera. 1840. En 1847, página negra de la historia mexicana, la tragedia de Chapultepec, pero en nuestra región llega el buque Mississippi, el buque de guerra, que toma Minatitlán con Soracaque y Jalpa. El pretexto era que el gobierno federal había cancelado una concesión que pretendieron transferir los derechos de explotación. El gobierno se opuso y los norteamericanos vienen a Minatitlán, la ocupan. ¿Por qué? Porque Minatitlán tenía la aduana, tenía el puerto y la aduana, y era uno de los mayores receptores de impuestos en ese tiempo. Minatitlán fue uno de los puertos más importantes en mucho tiempo en la República Mexicana. Terminaría el gobierno federal embargando estas embarcaciones que nos invadieron,
y ahí terminó la ocupación norteamericana. Sirve también esta ocupación, esta invasión, porque los norteamericanos, al pasar por la Bocana, bombardearon el fuertecillo que había en La Habana. Los bombardearon y todavía desembarcaron para destruir todo lo que había ahí, que no quedara vestigio. 1847. En 1858, el 27 de octubre, se establece una ruta comercial o de transporte marítimo de Nueva Orleans a Minatitlán. Y este buque, el Quaker City, realiza el primer viaje. No prosperó esta línea de navegación. Tuvo muy poca duración o operación en el mundo. En 1861, Benito Juárez declara la moratoria de pagos de la deuda que tenía el gobierno, entre ellos principalmente España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En 1831, en enero, 62, llegarían las embarcaciones a Cuba, acuerdan no invadir la República Mexicana para cobrar lo que se les debía. El único que desobedece ese acuerdo es Francia, pero con el absurdo total que era el país al que menos se les debía. Se les debía cerca de 70,000 pesos a Inglaterra, a España y Estados Unidos, pero a Francia se le debían 2.800, algo así. No era 2 millones y tal, no era gran cosa, pero se metieron hasta la cocina. Ahí vienen las batallas del 2 de abril, del 5 de mayo, y para nuestra región, en julio, el 17 de julio de 1863, desembarcan los franceses en Minatitlán. Hicieron correrías de Minatitlán hasta Cayuca. En julio, al terminar julio, el comandante francés, en una refriega que tienen en una madrugada en Cáltica, es abatido y tiene que cambiar su comandancia. Y se acercaría en 1863 que viene el ejército de Oriente que operaba desde Cosamaloapan hacia el sur para enfrentar a los franceses. El 18 de octubre de 1863, los franceses salen de Minatitlán y las tropas federales vienen cerca de Cozoleacaque y se encontrarían en el arroyo de Totoapa. Ahí se realiza una batalla encarnizada, cuerpo a cuerpo, y salen triunfantes las fuerzas nacionales. Hay 2 o 3 versiones de lo que sucedió para que eso sucediera. Una versión dice que que hubo en la refriega, los franceses perdieron un cañón en la orilla del arroyo, se fue a pique, se fue al cauce, y que del pueblo de Cozoleacaque llegó Martín Lancero montado en una mula, lanzó el cañón y se lo llevó al pueblo de Cozoleacaque. Bueno, es creíble. Lo que no es creíble es que en esa época solamente existían 2 Martín González, uno muy anciano y otro muy joven, y por las costumbres
ninguno de los dos podía participar en acciones bélicas. No se ha comprobado hasta hoy que haya existido Martín Arceo. Como figura retórica, figura emblemática, vamos a aceptarlo. El parte militar dice que al desbarrancarse el cañón, el teniente Rosso, Manuel Rosso, y el cabo Pablo Vidal se internaron en la oquedad, lo voltearon, encendieron el cañón, y eso sirvió para que entre los soldados franceses también muriera su comandante. En ese momento los soldados franceses se dieron a la fuga, dejaron el campo de batalla. La otra versión es de que efectivamente Manuel Rosso y Pablo Vidal rescataron el cañón en un encuentro de cuerpo a cuerpo, en un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, donde se supone que en una traían el sable, en otra la pistola o el arma de fuego, pero que Manuel Rosso, con el puro que fumaba, prendió la mecha y las consecuencias fueron la desaparición o la muerte del comandante francés. Esto es una exageración. Tiene la pistola, tiene el sable. ¿Con qué mano prendió el...? Bueno, son precisamente los mitos, las leyendas, los milagros. Eso fue el 18 de octubre y eso lo relata el general Alejandro González, que era el comandante del ejército de Río. Florentino Cruz Martínez, cronista de Cuchulacaque, que fue el que hizo el libro de la batalla de Totoapa junto con Alfredo Delgado Calderón, dice que va a publicar un libro donde va a aclarar todo esto. Todavía no lo ha hecho, pero ya lo tiene. En el río han viajado todo tipo de embarcaciones. Lógico que había lo que consideran romántico, estas planchas de paletas que traían y canoas de pequeñitas, otras madereras. En 1899, el gobierno de Porfirio Díaz inaugura los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y con ello se llevan el puerto y la aduana, pero no se llevan la instalación, se llevan el nombre de puerto de altura donde funciona la aduana, y Minatitlán queda habilitado como puerto de cabotaje. Ha tenido, por razón de la industria petrolera, ha tenido otros nombramientos de puerto de altura, puerto de cabotaje, en forma no muy continua. En 1906, los hermanos Pearson en 1905 los hermanos Pearson compran los terrenos de las Riberas Coloradas y de las Carboneras. Son unas propiedades aledañas a la población de Minatitlán, a la orilla del río. El desmonte empieza en 1906. Deben ustedes imaginar que el desmonte no era como lo conocemos actualmente, que tenían sierras, que a lo mejor tenían tractores muy pesados, muy lentos, pero empezaron a desmontar y también empezaron a
comprar maquinaria, de tal manera que para el 18 de marzo de 1908 ya refinaron el primer barril de crudo. Es cuando empiezan los Pearson a comprar, a producir el petróleo aquí en Minatitlán. En 1910 se constituye la Compañía Mexicana de Petróleo del Águila, donde, entre otros, está el hijo de Porfirio Díaz. Frank Blum es un danés que llegó alrededor de 1920, llegó a Minatitlán, era el que medía los terrenos, ¿cómo se llama? Topógrafo, pero lo contrataron de cajero. Pero él era muy observador, era gente que registraba. Y normalmente, periódicamente le escribía a su mamá. Y entre lo que contaba era que cuando llegaban las embarcaciones a la Bocana, ya Coatzacoalcos ya existía. Coatzacoalcos fue creado el 22 de diciembre de 1881 como municipio en lo que fue parte del territorio de Minatitlán. El Coatzacoalcos abarcaba desde las Barrillas hasta el río Coatzacoalcos, hasta el río Tonalá. Después se creó el municipio de Aguadulce, ya se redujo. Frank Blum platica que cuando llegaban los barcos por petróleo a Minatitlán, en Coatzacoalcos tenían que bajar la mitad del lastre. O sea, traían un peso muerto para poder navegar. La mitad del lastre lo bajaban en Coatzacoalcos. Entraban o subían a Minatitlán. Llegando al puerto de Minatitlán, bajaban el lastre restante. Llenaban a la mitad los tanques. Se regresaban a Coatzacoalcos. Coatzacoalcos trasegaban el crudo al petróleo, lo trasegaban a los tanques que tenía Coatzacoalcos. Subían la otra mitad del lastre, que normalmente eran techos de teja, ladrillos y otros productos. Y se regresaban a Minatitlán, bajaban el lastre, llenaban la mitad del tanque, se regresaban a Coatzacoalcos y ahí ya lo llenaban completamente y ya se iban a su lugar de destino. Estos son parte de los relatos de Frank Blum en un libro que se llama En el lugar de los grandes bosques. Habla de otras situaciones de la gente que vivió en el pueblo de Tacoteno, que hoy es colonia 18 de marzo. También habla que había rusos, había todo tipo de nacionalidades. Y ese es el valor de esto, los testimonios de lo que va sucediendo en la gente que trabaja en refinería. Para 1924 viene la revolución y hay acontecimientos diversos. Y tenemos la incursión de barcos petroleros. 3 barcos petroleros, y el que está abajo dicen que era un barco de abastecimiento, o sea, el almacén general de las embarcaciones. También llegaron soldados, o sea, hubo enfrentamientos militares aquí en nuestra ciudad. Hubo, a grandes rasgos, un presidente que tomó posesión, enfrentó junto con los pocos policías que había en la población, junto con la defensa civil, que eran primordialmente trabajadores de la industria petrolera. Enfrentó a los rebeldes, pero a los 2 días renunció. Cosas de estas sucedieron en nuestra revolución en la región. Esto estaba en un cuartel
que está frente a la Escuela Morelos. Había un cerro que era propiedad de don Manuel Hilario, que después fue propiedad de don Cipriano Fernández. Cipriano Fernández fue presidente municipal antes de que se instalara la industria petrolera. Dicen que desde el cerro se veía la entrada de los barcos en la bocana del Coatzacoalcos. 1942, 1939 al 45 sucede la Segunda Guerra Mundial. En la Capitanía del Puerto existen 2 placas donde están inscritos los nombres de las tripulaciones de los barcos hundidos. Unos dicen que por alemanes y otros dicen que por norteamericanos. Las embarcaciones que fueron hundidas, el Potrero del Llano, que es esta imagen, corresponde al buque Potrero del Llano en los muelles de Minatitlán. El Faja de Oro, el Tuspan, las Chuapas, el Amatlán, el Juan Casiano y el vapor mercante Oaxaca. Minatitlán pagó la sangre de los tripulantes de algunas embarcaciones que fueron velados en el teatro al aire libre de la que hoy es escuela, o más bien que se llamaba Escuela José María Morelos y Cabot, entrando por la calle 5 de febrero. Ahí había un teatro que servía para funciones de box, para bailes, a todo tipo, para juntas sindicales, para todo tipo de eventos, porque no había más. La refinería y el río han tenido tragedias muy sonadas y tristes. Estas son fotos que se permitieron tomar en su época, que corresponden a incendios en los muelles alrededor de los años 50 del siglo pasado. La población, desde luego, solidaria, expectante, porque sin equipamiento suficiente o por lo menos adecuado, ¿qué podían hacer? Las llamas lograban todo lo que tenían. Hemos tenido embarcaciones de todo tipo, desde las canoas de tiempo inmemorial y las últimas que venían por petróleo, otras que traían arena sílica para la industria del vidrio. Ya no llega. La falta de funcionamiento del río, del puente Coatzacoalcos 1, impidió que las embarcaciones pudiesen llegar a Minatitlán, al puerto de Minatitlán, que también ahorita hay una noticia que podría ayudar, que se va a construir un tercer puente en el río Coatzacoalcos, sobre el puente Coatzacoalcos 1. O sea, si hacen un puente como el Antonio de Belicaime, es posible que las embarcaciones sí puedan surcar el río Coatzacoalcos hasta Minatitlán. También los lanchones, que eran pasaje, carga, era de todo. Las lanchas, las canoas. En 1993, a invitación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Minatitlán, llegó una réplica de la Marigalante. Y ahí Rafael Galina Pantoja, que es un activista social de nuestra población, navegó con ellos hacia varios puertos. Se acerca a la Virgen de la Candelaria y año con año los pescadores, lo que hacen el transporte entre Medellín y Capocán y otros poblados, festejan a la Virgen de la Candelaria.
que nadie, ni autoridades religiosas, ni autoridades civiles, han nombrado patrona del pueblo. El pueblo la adoptó y ya la considera patrona. Oficialmente no existe nombramiento, por lo menos una referencia que diga que es la patrona del Minatitlán. Se ha celebrado desde 1880 la fiesta de la Candelaria, con mucha pompa en algunas situaciones, algunas fechas, en unos años, en otras se ha pasado un olvido, pero quienes conservan esa tradición son los zapotecas. Y hay que agradecérselos que sigan con esa tradición. Precisamente está la Virgen, primer plano. Y mucha gente, cuando hablamos del puerto de Minatitlán, dice, por aquí puerto. Fíjense. Junto a la portada sur de Petróleos Mexicanos está la capitanía del puerto. Ya ahorita no puede verse en esa magnitud, ya hicieron una barda y hay que pedir permiso, hay que meterse al recinto para poderlo observar. Pero también hay un recuerdo, un monumento a los marinos caídos que se construyó durante el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines entre el año 52 y 58. Yo creo que fue en el año 56 cuando se inauguró la modernización de la refinería de Minatitlán. Ese monumento debemos, podrá parecer agradable o no, bonito o feo, pero es el símbolo y el recuerdo a la gente que ha contribuido a la comunicación en nuestro río, en nuestros pueblos, porque no había carreteras. Las carreteras empezaron a funcionar en 1950. El servicio urbano de pasaje fue alrededor de 1930. Pero no había comunicación hacia el exterior, más que caminos de ruedas, no había carretera. Entonces, el río ha sido el benefactor de nuestra población y el área rural. Y nuestro futuro debe, por lo menos en mi criterio, ahí está. Debemos aprovecharlo. Los filósofos españoles, José Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. ...2025... este año, dentro de 10 meses o menos, nos toca celebrar la instalación del puerto aquí en Minatitlán. Instalación en funcionamiento. Ha permanecido junto con, mucho antes que la fundación de nuestro pueblo, ha permanecido con esta población, con este lugar. Entonces, lo menos que podemos hacer es recordar que a través del río la economía de Minatitlán y de la región, porque Minatitlán fue el pueblo más importante de la región de Coatzacoalcos en varias épocas, y tenemos que reconocerle ese mérito, tenemos que reconocerle la trascendencia y sobre todo la importancia para la población de Minatitlán. Muchas gracias. Preguntas y respuestas, las que quieran.
¿Alguien quiere hacer